buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Edgar Humberto Cruz, soy defensor de derechos humanos, ambientalista por convicción, habitante del municipio de Guamal. Y otra de las víctimas del mal llamado la industria o las empresas extractivas dicen que traen el progreso. Me reconozco aquí el día de hoy públicamente ante ustedes como una de las víctimas de ese supuesto desarrollo. Le hicimos una consulta a la delegada de la ONU a nivel internacional de los derechos humanos y le hicimos esa pregunta: ¿para cuándo la Organización de Naciones Unidas va a reconocer y le va a exigir a los gobiernos como el de Colombia que se reconozcan las víctimas del desarrollo? Y la respuesta fue: ese es un asunto que tenemos que tratar a puerta cerrada, porque es que es una problemática a nivel global. Eso no es solo de Colombia. Y como la médula del sistema neoliberal, que es el sistema político imperante, que es un sistema que le coloca valor a todos aquellos elementos que pueden ser estratégicos para las potencias mundiales, y es la que financia en su gran mayoría esas agencias de cooperación, pues ellos no tienen mucha fuerza para manifestarse, porque se van a quedar sin el favor económico de esos gobiernos y de esas empresas multinacionales. Quiero llamar la atención con respecto a esto, y es que aquí en Colombia, después de muchísimos años hasta ahora, tenemos la oportunidad como comunidades y habitantes de los territorios de manifestarnos. Pese a todo lo que digan, a las molestias que les genere, que les haya generado, que les ha quitado el sueño, estamos en el gobierno del cambio. Nuestro presidente, el señor Gustavo Petro Urrego, es un hombre que ha sido capaz de colocar en el debate público nacional e internacional problemáticas muy álgidas, muy graves para la humanidad. Y en este caso, para nosotros en Colombia, el tema ambiental, como para muchos otros países. Y uno de los principales flagelos para la estabilidad ambiental de Colombia es el avance indiscriminado de la explotación petrolera, del saqueo de los recursos, que dolorosamente aquí en nuestro país está en cabeza de una de las principales empresas del país, en la cual trabajan muchas y muchos colombianos, tal como nosotros, igual. La gran diferencia entre ustedes y nosotros es que los cheques que ustedes reciben quincenalmente tienen en la mayoría más de 8 ceros a la derecha. A nosotros, como habitantes de los territorios, como neocampesino como soy yo hace 25 años, tratando de sacar un proyecto productivo agropecuario, nos toca robarle tiempo a nuestras familias, a nuestros proyectos, a nuestros hijos, a nuestros padres adultos mayores que no pueden estar solos, para cumplir con una obligación que los gobiernos anteriores no fueron capaces, pero que este lo está tratando de hacer. Yo agradezco este espacio participativo que la ANLA abrió y ha venido abriendo en el último año a nivel nacional, pero el denominador común sigue siendo el mismo. Contrario a lo que ustedes, como funcionarios de la empresa más importante del país, que supuestamente apalanca de manera económica el funcionamiento del gobierno, de manera sistemática engañan a las comunidades. Y aquí entonces empiezo a hacer algunas preguntas.
¿Para cuándo las instituciones y sobre todo las comunidades de los territorios vamos a tener la posibilidad de contar con equipos de profesionales idóneos, especialistas, que de manera ética emitan unos conceptos técnicos contundentes sobre los cuales las entidades como ANLA puedan tomar decisiones reales de fondo? Porque aquí también tengo que decirlo, es doloroso ver cómo, y no quiero generalizar, pero dolorosamente así sucede, muchos de los mejores profesionales de las mejores universidades colombianas y extranjeras trabajan para la industria extractiva, pero los conceptos técnicos son acomodados. Aquellos profesionales que no se ajusten y que no acepten firmar conceptos e informes sesgados en favor de los intereses de las empresas extractivas no sirven en esos espacios. Al igual que en algunas entidades, tenemos versiones, hemos tenido versiones, por decirlo algo, confesiones de profesionales que han estado vinculados en empresas y en entidades que con dolor nos comentan eso y que al día de hoy han tenido que dedicarse a otras cosas porque sencillamente en algún momento profirieron conceptos verdaderos y los vetaron. Entonces, en agosto del año pasado, en una reunión a la cual no fuimos invitados, vale la pena decir que pertenezco a la Corporación Ambiental y Turística Corpohumanidad de Guamal, que ha venido tratando de velar por la reivindicación de derechos de las comunidades, por la protección del ambiente y por la defensa de la permanencia digna en los territorios, no solo de nuestras familias, sino de muchas comunidades que a nivel nacional han acudido a nosotros para preguntarnos cómo hicieron ustedes para detener el avance del proyecto Lorito 1 en Guamal, que vale la pena decir, en el año 2016, después de 2 días de reunión con el señor Eduardo Uribe Botero, que en ese momento era el vicepresidente de sostenibilidad de la empresa, y más de 25 funcionarios de Ecopetrol, muchos de los cuales están aquí todavía al día de hoy, el señor Eduardo Uribe Botero como vicepresidente de sostenibilidad. Se supone que la reunión era para convencernos a nosotros como comunidades del territorio de que perforar la plataforma de Lorito 1 no revestía ningún problema, ninguna amenaza. Gracias al apoyo de la Corporación Geoambiental Terrae, que cuenta con un equipo de profesionales de primer nivel, completamente independientes de las industrias, se logró traer un par de chicas profesionales, una ingeniera ambiental y una hidrogeóloga, para que le hicieran una exposición a las personas de la comunidad, a los funcionarios de diferentes entidades y a funcionarios de Ecopetrol, algunos de los que están aquí el día de hoy, y lograron exponer y establecer de manera contundente que el bloque petrolero que mayor cantidad de contaminación ha producido en la historia de la extracción de crudo a nivel nacional aquí en Colombia, adivinen, es el bloque Cubarral, el mismo del que están hablando hoy y que están solicitando actualización o modificación de ese PMA. Y comparto en este momento lo que acabó de exponer mi compañero Avelino. Nosotros como habitantes de los territorios no tenemos afán de que ustedes operen o intervengan los territorios generando cualquier cantidad de contingencias y de afectaciones. El crudo está ahí hace millones de años y él no se va a ir, pero yo sí creo que el gobierno nacional debe tomar una decisión frente a cómo detener la adjudicación de esas licencias express que fueron aprobadas en el gobierno del señor Santos, me parece,
porque curiosamente cuando hace 12 años empezamos a tratar de defender la cuenca del río Madea, la ANLA se demoró 8 meses en hacer una visita que fue solicitada con un derecho de petición firmado por 900 personas que vivimos en la zona. Hoy en día es completamente diferente. Voy a traer a colación aquí, Ecopetrol hace 2 semanas, tal vez, creo que no alcanzan a ser 2 semanas, solicitó el licenciamiento de un campo nuevo en Guamal, que es el campo Guamal, y ya la ANLA tiene fecha de visita, porque tiene 90 días para responderle a ustedes. ¿Y los estudios? La información técnica en la cual se basan las decisiones, adivinen quién la suministra, la empresa. No confiamos, dolorosamente tengo que decirlo. Han sido muchísimas las ocasiones en las que hemos podido comprobar que esa información es sesgada, inexacta, y entonces pregunto yo, por ejemplo, con respecto a la Corporación Autónoma Regional, de todos los quizás miles de denuncias, de contingencias que se han hecho en los últimos 5 años, ¿cuáles han sido verdaderamente efectivas, sancionadas? ¿Cuántas? Vemos cómo afectan nacederos, tienen que depositar cientos de toneladas de concreto en muchas ocasiones para detener el agua, para tratar. ¿Qué sucede con eso? Y en ese sentido, entonces, vuelvo nuevamente a hacer referencia a la reunión a la que nos logramos colar en agosto del año pasado a la gobernación del Meta, en donde le pregunté personalmente a la ministra, le solicité que por favor se implementara una mesa de urgencia para tratar todas las problemáticas ambientales del departamento del Meta, y principalmente como uno de los temas centrales, la pretensión que tenía Ecopetrol de imponer un campo de producción en Guamal, en donde pretenden arrancar con 200 pozos nuevos, todos, bueno, ahí en Guamal hay 18 veredas, creo que van a intervenir 16, pero están solicitando además que les autoricen la aplicación de una tecnología no convencional que denominan inyección de aire, que no es otra cosa que combustión in situ. La misma tecnología que hace más o menos 9 o 10 años aplicó Pacific Rubiales en el campo Quifa y que generó un nido sísmico, de acuerdo a lo que manifiesta el sistema geológico colombiano. ¿Qué es un nido sísmico? Rápidamente les voy a decir. Durante los 10 años anteriores a que iniciara la operación de ese pozo con esa tecnología, en esa zona había temblado 10 veces, y durante los 2 años posteriores a que Pacific empezara a aplicar esa tecnología, tembló 2.600 veces, y al día de hoy continúa temblando. El centro poblado más cercano, que era un caserío, estaba a 80 kilómetros de distancia, y se fracturaron los pisos y las paredes de esas construcciones. Ecopetrol hace unos años logró la ampliación del plan de manejo ambiental que estamos hablando hoy, y hoy quiere otra nueva ampliación, y quieren que se les autorice la aplicación. Bueno, en la anterior ampliación les autorizaron la aplicación de esa tecnología. Nos causa curiosidad a muchos de nosotros que vivimos aquí, ¿por qué se está incrementando tanto la sismicidad en la zona? Y es aquí donde, lástima que no hubiese nadie del Instituto Sismológico, pero yo sí invito a la ANLA a que se le haga una consulta al instituto con respecto a esa información sismológica de la zona. Como comunidades lo haremos. No quiero, digamos, ser incisivo, pero entonces insistir en que la producción o extracción de crudo en nuestro país, pese a lo que diga, no es sostenible, no es sustentable, genera unas afectaciones en ocasiones devastadoras e irreversibles. Muchas de esas ya las han denunciado durante muchos años y hoy las han contado aquí.
Dicen que Ecopetrol es la empresa más importante porque aporta los recursos para que funcione el país. Pero pregunto yo, y me aparto un poco del tema, pero vale la pena que hablemos de esto aquí y en otras partes. El año pasado hicieron un hallazgo por un robo de escuchen la cifra, 360.000 millones de pesos en robo de crudo, en el que están vinculados gente de bien, gente magníficamente, 17 de los más grandes empresarios del país. Y aquí en esta zona, en el año 2016, si no estoy mal, la Corporación País Rural, que supuestamente era la encargada de lavarle la cara a Ecopetrol con inversiones en los territorios, en las zonas rurales, hubo otro hallazgo, un desfalco de 30.000 millones de pesos. Varios funcionarios de Ecopetrol detenidos, y pretenden venir a nosotros a enrostrarnos que nosotros somos los enemigos del progreso. Yo creo que hay que revisar todas esas cosas. Entonces pregunto yo aquí en este caso, el actual director de ANLA, el doctor Rodrigo Negret, en algún momento manifestó que se iban a revisar todos los proyectos licenciados por gobiernos anteriores. Sabemos que la institución o la entidad no cuenta con los profesionales suficientes. ¿Qué irá a hacer el gobierno para poder cumplir con eso si no han podido revisar lo anterior? Y la empresa presiona, porque presiona de manera infernal para que les aprueben rápidamente los proyectos de ahora, las solicitudes. Pues ¿por qué no paramos un momento? El crudo no se va a mover, las comunidades tampoco, y miramos a ver si se encuentran soluciones reales de fondo. Ahora que el derecho a la participación está siendo garantizado por este gobierno, tratemos de hacerlo, busquemos salidas, pidámosle a los congresistas, a los senadores, un debate de control político en el Senado, en la Cámara, para que hablemos de derechos humanos y licenciamiento. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa realmente con las metodologías con las que se están construyendo los estudios de impacto ambiental? Sin la participación real de las comunidades, continúan engañando, y cuando las comunidades nos logramos manifestar en las reuniones informativas, finalmente no tienen en cuenta lo que decimos, y entonces hablen, ok, sí, gracias señor, muy amable, siéntese, siga el otro, y en los documentos finales que presentan ante la autoridad no aparece la oposición radical que manifestamos en todas las reuniones nuestras. Entonces, pues aquí deberían estar delegados de todas las entidades del Estado que tienen que ver con estos proyectos, así como hacían presencia cuando estaban aplicando la estrategia territorial para la industria de los hidrocarburos, en donde estaba la Presidencia de la República, la ANH, el Ministerio de Minas, el Ministerio del Interior, la Defensoría, la cooperación internacional, que aquí perversamente vino a tratar de convencer a las comunidades de la vereda de la Esmeralda que les iban a solucionar el problema de la contaminación de los aljibes con unas plantas de tratamiento, y resulta que instalaron la planta en un aljibe que no estaba contaminado, y querían demostrarles con esa puesta a prueba de esa plantica que la solución era perfecta. Al día de hoy, después de 11 años, ese acueducto es inviable. Al día de hoy, no sé si están los funcionarios de la alcaldía aquí, quieren imponerle de manera agresiva a los propietarios de las fincas que están en la parte alta, cerca de la quebrada Las Blancas, servidumbres sin reconocerles el valor ecológico que tienen esas tierras, el tiempo que han durado ellos cuidando ambientalmente esa zona, y entonces, sin embargo, la migración inducida que genera la industria trae miles de personas todos los días aquí a una ciudad como Acacías, y la ciudad no tiene la infraestructura necesaria para atender necesidades
de servicios básicos, etcétera, etcétera. La problemática es muy grande. Afortunadamente hoy nos están dejando hablar, y si no, creo que tenemos garantías de la protesta social. Si no tenemos respuestas efectivas a las solicitudes que hagamos, pues vamos a la calle. Hoy en día no nos van a golpear, no nos van a mandar el SMAT, no va a suceder lo de antes. Y yo invito a todas las compañeras y compañeros de las comunidades. Yo me cansé, tenía perdida la esperanza, pero hoy ha renovado la esperanza en mí. Los invito y las invito, tal como dijo don Oscar, el funcionario de ANLA, renueven las denuncias. Renueven por favor todas las denuncias que durante años han hecho, renuévenlas nuevamente para que ellos las tengan frescas y tengan la posibilidad de empezar nuevamente a mover esas investigaciones que con la ayuda de nosotros posiblemente van a dar resultados positivos. El ordenamiento del agua, de acuerdo a lo que ha manifestado el presidente de la República, se debe hacer en torno al agua. En esa mesa de agosto que se le solicitó a la ministra y que al día de hoy no han dado respuesta, hemos tenido 2 reuniones virtuales en donde hubo unos compromisos, pero no ha pasado nada. El caramelo no está fácil de manejar, pero necesitamos que nos contesten qué va a pasar verdaderamente con todas estas problemáticas, porque a nosotros lo que nos interesa es que nos digan qué vamos a hacer con el agua para protegerla. Por último, hay una obligación del gobierno nacional que está en el Estatuto de Recursos Naturales y en el decreto condensado, y es realizar el inventario de las existencias de recursos estratégicos para la nación. A nosotros como campesinos nos interesa saber cuánta agua hay en nuestro territorio, y como la mayoría del agua dulce está en el subsuelo, cuánta agua, cuántos acuíferos hay en nuestros territorios, porque si esa información que la tienen las empresas, porque tuvieron que realizar unos estudios hidrogeológicos y geoeléctricos para medianamente tener una idea de qué había en los territorios, pero esa información la tienen guardada y no tenemos acceso a ella. Importante lo del acuerdo de Escazú. Pero entonces, ¿para cuándo van a cumplir? ¿Qué va a hacer el ministerio? ¿Qué va a hacer el Ministerio del Interior para proteger los derechos de nosotros del acceso a la información? El gobierno nacional actual hace poco logró que se reconociera los campesinos como sujetos de derechos. ¿Eso es verdad? ¿Se va a aplicar? ¿Cuál es el alcance? ¿Dónde queda el derecho al agua? El derecho a un ambiente sano, el derecho a la autonomía. Por favor, entonces colaboremos nosotros como comunidad, aportémosle a las entidades que tienen que ver información consistente, real. ¿Qué pasa con la biorremediación de manera real en este territorio? Le pregunto a los señores de Cormacarena, que creo que ya no están. ¿Realmente la biorremediación, que es una de las papas más calientes que tiene Ecopetrol, está resuelta? No creo. ¿En qué estado se encuentra la deuda de los pasivos ambientales que tiene la industria? ¿Cuántos están activos? ¿En qué están? ¿Cómo va eso? Después de 11 años, el tema del acueducto hasta imposible, y yo quisiera que le pusiéramos atención a los derechos de los propietarios de esos predios, porque como van, se los van a vulnerar. ¿Cuáles son los impactos reales y verdaderos de las torres de energía? ¿Cuáles son los impactos reales y verdaderos de las torres de energía y de las líneas de flujo? Me voy a salir, como dijo Abelino, un poquito. En la vereda El Encanto de Guamal hay más de 17 o 18 predios que son minifundios, porque ninguno de ellos tiene más de 4 hectáreas, y los tienen ya planillados para pasarles 2 líneas de flujo, una de 35 pulgadas, otra de 60 y algo de pulgadas, y una línea eléctrica de 115.000 voltios. Las 3 líneas por esos predios de menos de 4 hectáreas. ¿Ustedes creen que esas personas van a poder continuar viviendo de manera digna
y sin ningún tipo de afectación en esos precios? No creo. ¿Será que existe una solución para las comunidades para que podamos acceder a servicios de laboratorios certificados sin tener que acceder a algunos laboratorios que por ser proveedores de servicios de la industria nos den resultados verdaderos, reales? ¿O de pronto hay una universidad que nos pueda prestar ese servicio? ¿O de pronto el laboratorio de la Fiscalía contra los Delitos Ambientales está suficientemente dotado de equipos y de profesionales para poder acceder a ellos? No sabemos. Al día de hoy no hemos podido. Y cuando llegamos a una contienda jurídica, el juez lo que nos dice es: ustedes no tienen esa información. Y entonces nos toca basarnos en lo que diga la industria. Yo les doy las gracias nuevamente a los señores de ANLA por el esfuerzo y espero que podamos entre todas las comunidades lograr que el debate de control político en el Senado con respecto a derechos humanos y licenciamiento se dé lo más pronto posible. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Y bueno, quiero que cerremos este bloque de intervenciones con Juan Carlos